Yo quiero que hablemos del tema, repita conmigo, derribando espíritus territoriales. Esto es guerra espiritual. Derribar viene del hebreo natat. Derribar, eso representa derribar, perecer, romper, trastornar, asolar, echar a tierra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos derribar? Hay 4 cosas que debemos, 5 cosas que debemos derribar. Número 1, los muros. 2, paredes. 3, barreras. 4, fortalezas. Y 5, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted va a aprender, hermano, porque yo me he interesado porque aquí la iglesia aprenda esto de la guerra espiritual. Y este es un tema tan importante que el enemigo no quiere que se ventile, o no quiere que el pueblo aprenda lo que es guerra. Guerra espiritual no es gritar. Guerra espiritual no es zapatear contra el piso como hacen los brujos. No, guerra espiritual es que tú conoces con qué estás peleando, contra quién, cuál es tu posición en el reino de Dios. Y la guerra espiritual tiene que ver un 99% con la moral del que ora, moral, y segundo, con la integridad que tenga la persona. Miren, Isaías 14:15, vayan anotando. Dice, mas tú, hablando de Satanás, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Seol es el infierno, pero en hebreo. Y infierno en griego es Hades, que es lo mismo. Job, capítulo 12, versículo 14 dice, Él derriba, ¿y quién edificará? Diga conmigo, Él derriba y nadie levanta. Josué 6:20 dice, los muros fueron derribados. Alabado sea el Señor. La Biblia dice en Josué capítulo 6, versículo 1 y 2 dice así: Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie podía entrar ni salir. Óigame, porque estaba cerrada. Hay lugares que están cerrados, hay lugares que están clausurados para la obra de Dios. Por eso la iglesia tiene que aprender a discernir dónde Satanás ha instalado muros. Amén, hermano, muros y murallas. Bendito sea el Señor. Versículo 2 dice, mas el Señor, mas Jehová dijo a Josué, mira, hoy he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Oye, hermano, está hablando no está hablando de cualquier cosa, está hablando de estructura, está hablando de principado, está hablando de jerarquía y autoridad. Un rey, hermano, un rey tiene autoridad sobre un territorio, y dice que son valientes guerreros los que lo acompañan en establecerse en esa colonia satánica y espiritual. Óigame, Satanás, y por eso yo quiero que, ¿cuántos están entendiendo? ¿Cuántos quieren aprender? Satanás muchas veces tiene tomadas ciudades, óigame, pueblos, naciones, y levanta muros y cierra puertas para que la luz del evangelio del Señor Jesucristo no llegue a ese lugar, porque cuando la luz de Dios resplandece, las tinieblas son heridas y se debilita el trabajo del diablo y tienen que irse. Ahora, eso lo hace el enemigo. ¿Por qué hay muros? ¿Por qué hay puertas cerradas? Eso solamente es posible, o eso lo hace el enemigo por causa del pecado. Oigan ustedes, de los pueblos. Cuando los pueblos pecan y flagrantemente violan la palabra de Dios, le están dando un derecho legal a Satanás. O sea, le están dando jurisprudencia y le están dando un territorio legal que se llama
jurisdicción. Es un territorio libre. Si usted peca, usted le está dando a Satanás autoridad, o sea, le está dando jurisprudencia, le está dando un derecho legal. Y como usted peca, el lugar donde usted vive se convierte en territorio de Satanás porque usted le dio jurisdicción. Ay, santo, ¿me entendieron? Yo creo que sí me entendieron, ¿sí o no? Ahora, por eso es que hay hogares, hay casas que están bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque la gente le dieron lugar y ellos están ahí. ¿Y cuál es la única manera de echarlo fuera? Que la gente se arrepienta, reconozca su pecado, lo eche fuera, se consagre y de ahí para adelante cerrar puerta al enemigo. Pero no me va a detener mucho ahí. Entonces, ¿por qué Satanás hace eso? Por causa del pecado de los pueblos. Le da el derecho legal para tomar pueblos, no solamente los pueblos en cuanto al terreno, sino a sus habitantes y mantenerlos bajo las cadenas de esclavitud del pecado. ¿Me expliqué? Ok, entonces los pecadores no entienden. La gente cuando peca no sabe el efecto que hay en el mundo espiritual, no solamente sobre ellos, sino sobre su familia. La Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. O sea, dura Dios molesto con esa familia 160 años. ¿Qué te parece? ¿Sí me expliqué o no? Pero cuando uno viene a Cristo, se rompe toda maldición generacional, porque ya el Señor no te va a juzgar por los pecados que tú hiciste, porque el que está en Cristo, nueva criatura, la sangre de Jesucristo te limpió y tú estás como que nunca hubieras pecado. Amén, hermano. Así que vaya entendiendo eso. Ahora, los pecados que más esclavizan a los pueblos son la idolatría. Diga conmigo, idolatría. El ocultismo. Y dentro del ocultismo está la brujería, la hechicería, el espiritismo, la magia, la adivinación, la cartomancia, la necromancia, los pactos satánicos, el espiritismo, el macumba, el mayombe, la santería, la brujería, el mentalismo, la magia. Deuteronomio 28, versículo 23 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Por qué? Cuando los cielos se vuelven de bronce, por causa del pecado. Y cuando la tierra se vuelve de hierro, por causa del pecado. Bendito sea el Señor. Por eso aprenda esto que yo le voy a decir, porque le digo que me queda poco tiempo ya aquí. A volar. Esta mañana, ayer creo que mandé, porque Dios es poderoso. Una niña, yo mandé el audio a los hermanos. Una niña de 1 año nació sin útero, sin ovarios, con un solo riñón y un solo pulmón. Y cada 2 meses había que ponerle sangre porque se le evaporaba dentro de la vena a esa criatura. Y el abuelo era un testigo de Jehová. Y me fue a buscar y me dijo: pastor, yo quiero que usted vaya a orar por mi nieta. Mire lo que estoy hablando. Yo lo mandé. Y la misma madre cuenta el testimonio. Pero, ¿cuántos lo vieron? Ok. Yo le por ella ese martes, que era el servicio de oración. Y fui a su casa. Y subiendo la escalera, el Espíritu Santo me dijo: yo, dile que yo sano a esa niña para gloria de mi nombre. Yo simplemente le dije, oré por ella, solo le dije: recibe lo que te faltaba en tu cuerpo. Por las llagas de Jesucristo eres sanada. Y yo me fui. Eso fue un lunes. Eso fue un martes en la mañana. El martes había servicio de oración en la congregación. La muchacha fue, oramos por ella. Ella se fue el miércoles. Y resulta que cuando la metieron en los aparatos, eso,
creo que se llama resonancia magnética, no sé. Ahí tenía el útero, 2 ovarios, 2 riñones, 2 pulmones, y la niña Dios la sanó. Yo creo en el poder. Usted lo ve, el Señor, hay gente que ora por los enfermos, como que es que Dios está por allá, por la Conchinchina, si el primero que quiere sanar es Jesús. Es más, Jesús no oraba, solo decía, sé sano, tu fe, y así lo hacía por la palabra, por la fe en la palabra. Amén, hermano. Y yo quiero que usted aprenda todas estas cosas. Ok. Seguimos. Así hoy mismo, Satanás tiene bajo cautiverio a naciones enteras. Y naciones, hermano. Y las puertas al Evangelio están cerradas en esas naciones. Las iglesias no crecen. Y si se permite predicar, las iglesias no crecen. Óigame, no prosperan. O casi no hay evangelio ahí. Las leyes son contrarias, son adversas a la palabra de Dios. Y no hay libertad para predicar el evangelio de Cristo. Solamente hay religión, hay ocultismo, hay vicio, hay sitios de pecado, hay libertinaje, pornografía, inmoralidad. Pero el evangelio es difícil. ¿Ven? Ahora vean, pero cuando parece que es imposible que el evangelio de Cristo entre y el enemigo se cree que está victorioso, el enemigo cree que se la comió y que triunfó, entonces cuando Dios llama a sus Josué, diga conmigo, Josué, ¿dónde están los Josué de Dios? Los que derriban murallas, los que pelean la batalla del Señor. Y le dice, mira, eso habla de ojos espirituales. Diga conmigo, Señor, recibo visión espiritual. Le dice, mira, hoy he entregado en tu mano a Jericó. ¿Qué era Jericó? El lugar que estaba bajo los poderes de las tinieblas. Ay, Santo de Israel. Y a su rey con sus valientes. ¿Quién es el rey de las tinieblas? Satanás y sus demonios. Tenemos autoridad sobre demonios, hermano. Así que yo sé que usted va a aprender. Oye, no se me vaya a ir por la tangente. Yo quiero que usted esté alerta y pendiente. Entonces muchas veces nosotros como cristianos detestamos ciertos lugares porque son nidos de pecado, y ahí prolifera la inmundicia, la inmoralidad. Pero en un lugar así es para mi concepto personal, José Ramírez, que es un lugar servido por la providencia de Dios para que vea la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Amén, hermano. Donde hay más diablo, es allí donde la iglesia tiene más poder. Aleluya. Mira lo que hizo el Señor con Juan. Dice la Biblia que él estaba cautivo, que él estaba desterrado por causa del Señor. Y dice que cuando llegó el día del Señor, él estaba en el Espíritu. O sea, cuando llegó el domingo, él estaba en el Espíritu y él estaba desterrado. Y ahí en esa isla hay una cueva. Eso allá en Turquía, todavía está allí. Esa isla de Patmos está allí. Y ahí es una cuevita. Ahí no hay agua. Ese es un terreno seco. O sea, es una cosa, es un lugar donde el Imperio Romano mandaba a la gente para que se muriera. Es más, y habían alimañas, serpientes, escorpiones, alimañas ponzoñosas, venenosas. ¿Y por qué mandaron a Juan allí? Porque a Juan lo tiraron en una olla con aceite hirviendo. Una olla grande. Y lo tiraron ahí y lo taparon.
Y al rato cuando lo destaparon, él se paró igualito y no le hizo efecto el aceite caliente, que el César se asustó tanto que dijo: sáquenme a este hombre de aquí, y lo mandaron para la isla de Patmos. Pero resulta que el diablo bruto en la isla de Patmos fue donde Dios le reveló el Apocalipsis. Así que aprende, hermano, que el lugar donde tú estás es el lugar indicado para ver la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Créalo, que de repente tú estás en algún Patmos, te excretan, te botan, te exilian porque no te quieren y te mandan bien lejos, pero ahí es donde vas a ver la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con José. Los hermanos lo vendieron bien lejos, pero allá en Egipto se sentó en el trono. Alabado sea el Señor para siempre. Prepárate, porque si tú caminas con Dios, te vas a sentar en el trono y vas a ver la gloria de Dios y vas a recibir revelaciones como recibió Juan en la isla de Patmos. ¿Qué hizo Juan? Se refugió en la cueva, la única cueva que hay. Y ahí había serpientes, habían escorpiones, habían alimañas, pero como él estaba en el espíritu, se metió en la cueva, sacó la alimaña, sacó la serpiente, los escorpiones, y se metió él. ¿Qué quiere decir esto? En este país hay cuevas de alimaña, en este barrio hay cuevas de alimaña. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hacen falta los Juanes, hacen falta los Josué, que se llenen del Espíritu Santo y nos metamos en el lugar de la droga, de la brujería, y echamos fuera las alimañas y veamos la gloria de Dios. Así que no le tenga miedo a nada de eso. Entonces ahí cuando el Señor llama a sus intercesores a clamar por ese pueblo, por esa ciudad, porque Él no mira las cosas como la mira el hombre. Ay, la gente veía a una mujer llamada María de Magdala, un pueblo llamado Magdalena, la veían como una prostituta. Dios la veía como una sierva de Dios. Aleluya. La gente veía, incluso el mismo pueblo de Dios, la iglesia, veían a Saulo de Tarso como un criminal, como un asesino, como un despiadado, pero Dios lo veía como un apóstol de Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque la mirada de Dios no es la tuya, tus pensamientos no son los de Dios. De repente tú piensas una cosa y Dios tiene otro pensamiento para ti y para tu familia. Alabado sea el Señor. Créalo, crea esta palabra, hermano. Dios va a sacar apóstoles de tu casa, Dios va a sacar profetas de tu casa, Dios va a sacar pastores de tu casa. Aleluya, Señor. Bendito Dios. Él ve lo vil como precioso. Él ve lo poco como mucho, lo pobre lo ve como rico. Cuando aquella iglesia dijo: tú dices yo soy pobre, pero yo te digo tú eres rica. Cuando Dios habla, cambia los conceptos. Tú tienes que cambiar los conceptos que tienes de ti mismo y de tu país. No maldigas tu país. Este no es mi país. Dios me mandó a bendecir este país. Alabado sea el Señor. Él ve lo que está sucio, Él lo ve limpio. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios opera en lo que no sirve a los ojos del mundo y lo convierte en un instrumento para la gloria de su nombre. Aleluya. Mira, hermano, qué importante es venir a la congregación. Qué importante, hermano. Ahora, Jericó. Jericó significa luna. Ahí en Jericó, para la gente de aquel tiempo, principalmente para el pueblo judío, era una ciudad maldita. Era una ciudad pagana, llena de maldad. Era impenetrable a causa de que tenía unos altos y gruesos muros sobre esa ciudad. Es más,
dicen los historiadores y la arqueología, ha descubierto que sobre los muros que recorrían pues toda el área perimétrica de la ciudad, esos muros podían correr 3 carros de caballo, uno al lado de otro. Es más, que además de ser una muralla de protección, era también una supercarretera para que se movieran los carros, para que la gente viera los carros moviéndose por las alturas, y el ruido de las ruedas en las piedras, en los ladrillos, en las piedras de la muralla, y eso atormentaba a la gente y los atemorizaba, y no se atrevían a acercarse. Número 1, porque veían que la muralla era inexpugnable, era una muralla que no podían ser derribada. No había misiles, no había dinamita para aquellos tiempos, y de paso los carros corriendo, ese ruido de las carretas de los carros de hierro espantaba a la gente. Esa es una de las cosas que Satanás hace. Él levanta murallas altas en los pueblos y después manda a su demonio con sus carros de hierro para con la bulla hacen creer a la gente, incluso a la misma iglesia, de que ese lugar es inconquistable. Hermano, ni las puertas del infierno prevalecen delante de nosotros, mi hermano. La Biblia dice que los hijos de Abraham conquistarían las puertas de sus enemigos. Aleluya, aleluya. Así que yo sé que el enemigo sabe rodar sus carros, y con la bulla, el ruido, tú te asustas. Satanás sabe aplicar muy bien el arte del miedo. Él te aterroriza, él te trabaja la mente hasta hacerte creer que no vales nada. ¿Cuántos alaban al Señor? El que no vale nada de él, que la Biblia es Dios dijo: para siempre dejarás de ser, gusanos te cubrirán y gusanos serán tu cama. Gloria a Dios. Ahora, esa muralla, el pueblo de Israel era impenetrable, era grueso, alto, por su rey y sus valientes. Lo primero que hizo el rey de Jericó es levantar murallas. Cuando alguien levanta murallas es para protegerse. Satanás, cuando alguien se protege porque tiene miedo de algo, Satanás le tiene miedo a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia. Él no le tiene miedo a las lenguas, a la teología, a los diplomas, a los títulos. Él le tiene miedo a una iglesia que está como Juan en la isla de Patmos, que anda en el Espíritu, amén, que sabe moverse en el Espíritu del Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ahora, Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Jericó, pero recuerden que Jericó estaba en el territorio, en el terreno, o sea, en el territorio de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Óigame, y a sus descendientes por todas las generaciones. Resulta que Jericó estaba en el territorio que Dios le entregó a Abraham por heredad. ¿Cuántos están entendiendo que le dio la promesa, se la prometió? Pero resulta que el diablo metió una ciudad amurallada dentro del terreno que era del Hijo de Dios. Yo quiero decirte, lo que Dios te dio es tuyo, tiene el papel sellado, está firmado, está notariado, y todo lo que esté dentro de tu territorio que Dios te dio, que no sea de Dios, tienes el poder para derribar las murallas y echarlo fuera de tu casa. ¡Fuera! ¡Aleluya! ¿Y sabe por cuánto tiempo iban a poseer la tierra? Por todas las generaciones. Ahora, cuando Dios promete algo, gracias, Él lo cumple. Dios mío, Dios tiene un problema, hermano. Dios no puede abrir la boca.
Porque cada vez que abre la boca, lo que sale por su boca tiene que cumplirse, porque Él no miente. ¿Cuánto están entendiendo? Dice que así es la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Si Él te prometió algo, no importa lo que te diga el diablo, no importa cuánta bulla hagan las ruedas del diablo, usted sepa que la palabra de Dios debe hablar más duro que la voz del enemigo. Entonces Dios cumple su palabra y esa palabra no puede regresar jamás vacía, tendrá fiel cumplimiento. Nosotros también, como iglesia de Jesucristo, hemos recibido del Señor grandes y maravillosas promesas. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Están contentos, hermano? ¿Se están gozando aquí? Ok. Primera de Pedro 1:4 dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas, mire cómo dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya nosotros tenemos una naturaleza divina, ya nosotros somos hijos de Dios, ya nosotros no tenemos esa naturaleza pecaminosa, ya nosotros no queremos pecar, ya nosotros huimos del pecado, ya nosotros sí pecamos porque nos descuidamos, pero no queremos pecar y terminamos llorando y apartándonos del pecado. Y yo no estoy diciendo esto para que usted llore después, y la Biblia dice que Dios nos habla para que no pequemos. Ahora mira lo que dice aquí: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, el mundo está corrompido. Todo lo que viene del mundo está corrompido. Todo. Como decía yo en estos días, Satanás te presenta todo el mundo maquillado. La mujer es bien bonita, no sabe si hay un SIDA ahí, en ese 90, 60, 90. O en esa carita bonita, ese muchacho, ese playboy. Tú no lo sabes. ¿Qué hay detrás de una fiesta? Hay gente que va a una fiesta y es la última que fueron. Regresaron en un cajón y están en el infierno. Todo lo que Satanás te presenta bonito, limpiecito, maquilladito. Es una manzana como aquella de la bruja esa, del cuento, ¿cómo se llama? Una bruja que le dio, ¿a quién fue que le mató la bruja esa? ¿A Blancanieves? Ok. Entonces, pero lo que hoy sigue la bruja, se llama Satanás. Y ¿sabe? Todas las manzanas de Satanás tienen gusanos. Todas las manzanas del diablo tienen gusanos que te destruyen la vida. Aleluya. Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte todo el botín. Óigame. Y viene uno más fuerte que él. Hermano, ¿quién es el hombre fuerte armado? Es Satanás. ¿Y está armado de qué? De mentira, está armado de odio, de chisme, está armado de violencia. Hermano, pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas, hermano. Bendito. Y que aunque nosotros vivimos en la carne, andamos en la carne, no militamos según la carne. Iglesia del Señor, y los que me están viendo, ese momento, óyeme bien lo que le voy a decir con toda seriedad de un profeta de Dios. Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, es hora de tomar lo que nos pertenece. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Tienes que reclamarlo. Un día Dios, yo estaba en mi oficina y yo recuerdo, era como las 5 de la tarde, y Dios me dice esta palabra. Me dice: tú eres un rey. Y yo le dije: gracias, Señor.
y me dio, pero te voy a decir por qué eres un rey. Ser un rey o una reina, eso demanda compromiso, responsabilidad, sacrificio. Y escuche esto, me dijo, a todo rey yo le asigno un territorio. Cada rey tiene que pelear su territorio, me dijo el Señor. Dile a mi iglesia que yo no tengo reyes en el exilio. No abandone su territorio, pelee su territorio y muera defendiendo su territorio. Defienda su matrimonio, defienda a sus hijos, defienda su casa, defienda su hogar, defienda su iglesia, defienda su ministerio. ¿Cuántos están entendiendo? Defienda su negocio, defienda su finanza, defienda todo lo que tiene. Bendita sea la gloria del Señor. Denle un aplauso, mi hermano. Aleluya, denle un aplauso con ganas. Pero para poder conquistar lo que nos pertenece, necesitamos ser valientes y que clamemos al que todo lo puede, mi hermano, al que todo lo puede. Intercedamos por la liberación de nuestros pueblos, de nuestras naciones, y Dios nos dará la respuesta. Tenemos que interceder, hermano, por la familia. Y no solamente interceder, hermano, porque la intercesión es un alto nivel de oración profunda, donde hay autoridad, donde hay conocimiento, donde hay jerarquía espiritual. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir? ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren derribar la fortaleza de Satanás? Okay. Primero le voy a derribar viene del hebreo harás, con J, harás, que eso significa tirar hacia abajo. Diga conmigo, tirar hacia abajo. Tirar hacia abajo. Eso significa romper, destruir, arruinar. Cuando usted aborrece algo y lo tira contra el suelo y lo hace añicos. Eso es desbaratar, eso es trastornar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. El Señor le dijo a Jeremías: yo te he puesto en este día como un profeta, como una autoridad sobre tu pueblo. Y dice, y te he dado la autoridad para derribar, para quebrantar y destruir, para plantar y edificar. Es que resulta que para usted poder, ¿cuántos quieren edificar? ¿Cuántos quieren edificar? Para usted poder edificar, primero tiene que derribar. Porque usted no va a edificar sobre la ruina. Ay, Señor Jesucristo. Mire, esto es un manjar que usted se está metiendo hoy allá. Fortaleza. ¿Qué son fortalezas? Son lugares fortificados que Satanás construye para gloriarse a sí mismo en contra del conocimiento y de los planes de Dios. Gracias. Ay, Dios mío, está entendiendo, ¿verdad? Mira, es más, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo se movía en el tercer nivel de autoridad espiritual. Oiga esto. 2 Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cuando usted vea siglo es mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Ay, santo. Isaías capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: es este aquel varón, hablando de Satanás, cuando lo reciban en el infierno, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Óigame, ¿quién cree usted que está trastornando el mundo? ¿Quién cree usted que es el que trastorna el camino de la justicia? ¿Quién cree usted que es el que trastorna la vida espiritual de una iglesia en un pueblo? ¿Quién cree usted que trastorna la vida conyugal, el acuerdo conyugal? ¿Quién cree usted que es el que trastorna a nuestros hijos para que no nos obedezcan, para que se vuelvan rebeldes?
usted no habiéndole dado esos ejemplos? Versículo 17, que puso al mundo como un desierto. Hermano, este mundo es un desierto, y lo que está sembrado no lo sembró mi Padre, y toda planta que mi Padre no ha sembrado, dijo Jesús, yo la arrancaré. Aleluya. Que asoló, mira lo que dice, asoló sus ciudades, que es un asolamiento, una ruina, mi hermano. Cuando pasa un ejército y lo acaba todo. Que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás nunca te hubiera dejado salir si no hubiera sido Cristo que rompió las cadenas y te sacó de la cárcel del pecado, y hoy te metió en la iglesia, y eres instrumento en las manos del Señor. Hermano, tú mereces un gloria al Señor, hermano, y un aplauso para su gloria, mi hermano. Aleluya. Ya voy terminando, ya vamos por la mitad del camino. Estamos a medio camino, pero esto que le estoy enseñando a usted no lo va a ver en la televisión, ni se lo va a decir la vieja de al lado. Dios está levantando profetas llenos de su autoridad que van a hacer temblar los cielos y la tierra con la palabra revelada bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? La gente sabe, la gente tiene que entender que todo tiene un propósito. La gente que dice, Señor, dame dinero, pero ¿para qué? Señor, quiero unción, ¿para qué? Señor, dame esto, pero ¿para qué lo quieres? Cuando tú tienes una mentalidad, tienes un croquis, tienes un organigrama en tu espíritu, y tú pides algo y el orden, Dios te lo da porque Él sabe que tú lo necesitas por algo, porque tienes un plan para las cosas que Dios te dio. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, a uno le dieron 5, le dieron, y él cogió los 5. Él no le dijo que lo multiplicara, pero él lo multiplicó, y cuando llegó el Señor, en vez de 5 le dio 10. Aleluya. Tú tienes que saber qué hacer con lo que Dios te ha dado. Tú tienes que multiplicar todo lo que Dios te dio. Créalo, hermano. Incluso usted comienza un negocio, qué sé yo, con $100 o $200, y usted puede ser el empresario del pueblo, de la ciudad. Porque Dios, mira, hermano, cuando tu comienzo es en el orden de Dios y en la voluntad de Dios, y hay un propósito. Cuando tu comienzo, cuando tu inicio comienza en Dios, terminará en gloria. Como dice Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ay, Dios mío. Santo, santo. Entonces, el tiempo es corto ya, y la venida del Señor hoy está más cerca que el día que cuando creímos en Él. Cuando el profeta Ageo dice en Ageo capítulo 2 versículo 6, haré temblar los cielos y la tierra, se está refiriendo precisamente a la guerra espiritual profética que se va a levantar en la tierra para derrotar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este mundo, en las regiones celestes y las huestes espirituales de maldad, que han tenido por mucho tiempo levantadas fortalezas que no dejan que haya libertad en la tierra. Mira cómo dice, de aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra. Está hablando de una palabra de autoridad que haga estremecer los cielos y haga estremecer la tierra. Y cuando hablo del cielo, estoy hablando del segundo cielo. ¿Por qué el segundo cielo? Porque en el segundo cielo es donde está el asiento de los principados, de las potestades y de los demonios. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos a la fortaleza. Estamos hablando de fortaleza. Ya estoy casi terminando. Existen 9 clases de fortaleza espiritual. Fortalezas espirituales. Primero,
Fortalezas personales, fortaleza de la mente, fortalezas ideológicas, fortalezas de ocultismo, fortalezas sociales, fortaleza de la iglesia y la ciudad, asiento de Satanás, fortalezas sectarias y fortalezas de iniquidad. Santo, aleluya. Vamos con las fortalezas personales. Y se lo voy a decir así, resumiendo, haciendo un resumen, pero bien detallado y claro, para que a usted no le quede duda, no le queden lagunas mentales. Primero, las fortalezas espirituales. ¿Qué son eso? Son las cosas que Satanás construye para influir la vida personal o la vida de una persona, para que me entiendan. ¿Y qué es eso? El pecado personal, óigame, el pecado personal, pensamiento pecaminoso, oh, alabado sea Dios, sentimientos, hay sentimientos que no, aunque tú lo sientas muy bonito, son pecados delante de Dios. 4, las actitudes y modelos de conducta personal. Hay gente que tiene actitudes pecaminosas. Hay gente que de repente con una actitud declaran quién son y bajo qué espíritu están moviéndose. Hay gente que tiene una actitud maligna, hay gente que tiene una actitud áspera, que no respeta. ¿Me expliqué o no me expliqué? Pero no me voy a detener ahí. Vamos con la fortaleza de la mente. Diga conmigo, fortaleza de la mente. ¿Qué es esa fortaleza de la mente? Es el recuerdo mental impregnado de desesperanza, de dolor, de tristeza, y hace que el creyente se incline hacia algo que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando yo te hablo de recuerdos dolorosos, hay cosas, hermano, Dios, yo he dado seminarios de sanidad interior. Créanlo, hermano, el que está en Cristo nueva criatura es la cosa. Es verdad, lo dice la Biblia, pero hay gente que nacieron de nuevo y están salvos, pero necesitan sanidad interior. Porque todavía tienen dolor en el corazón, todavía de repente un divorcio, o lo traicionaron, o qué sé yo, le hicieron, y tienen miedo de reanudar la vida, tienen miedo de montar un negocio porque fulano fracasó, porque la familia fracasó. Tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. Hay fortalezas mentales, hermano. El espíritu del diablo ataca tu mente. Satanás se esconde detrás de un pensamiento y tú crees que es tuyo, y son pensamientos del diablo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que necesitamos sanidad en la mente. Hay gente que tiene una mente enferma, mala, la tiene herida. Todo el tiempo está pensando, piensa más en lo que le pasó, lo que le sucedió, lo que le hicieron. Y eso daña. Pero bueno, por eso la Biblia dice que debemos renovar, ¿no? ¿Qué? El espíritu del entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente. La Biblia dice en Isaías 26:3: mas tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitamos la mente de Cristo, hermano, definitivamente. Vamos con la tercera fortaleza, la fortaleza ideológica o fortalezas ideológicas. ¿Qué quieren? Esto, hermano, tiene que ver con esa estructura de cosmovisión. O sea, hombres como Carlos Marx, como Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, entre otras, mucha gente que yo podría. Esa gente afectaron al mundo con la filosofía religiosa y las no religiosas que influyen en la sociedad hasta el día de hoy. Por ejemplo, Carlos Marx dijo que Dios era el opio de los pueblos. ¿Sabe lo que es opio? ¿Alguien sabe lo que es opio? Droga. Una droga que sale de la amapola, que es una droga terrible en China, bueno, y en todos lados. Aleluya, ¿me está entendiendo? Eso lo dijo Carlos Marx. Darwin con su filosofía y su teoría de la evolución,
dijo que nosotros somos descendientes del mono, y eso lo enseñan en las universidades. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Darwin? Que la abuela tuya era la monachita y tu abuelo era King Kong. Cuando la Biblia dice, David lo dijo, gracias Señor porque me has hecho un poco menor que los ángeles. Dice la Biblia que somos la corona de la creación. Los monos hoy siguen siendo monos. Los monos hoy siguen estando montados en los palos. Los monos no van a la universidad. Friedrich Nietzsche, un filósofo físico alemán, ateo, enemigo de Dios, dijo, Dios está muerto, viva el hombre que lo mató. Y dijo, si queremos salvar al mundo, hay que matar a Dios. ¿Y sabe cómo murió Friedrich Nietzsche? Ese que tanto nombran los comunistas y los socialistas. Murió en un manicomio loco, comiéndose su propio excremento. Porque Dios avergüenza a los que se levantan contra Él. Hasta ahora yo no conozco ninguno que se haya levantado contra Dios que termine con la cabeza sobre los hombros. Aleluya, aleluya. Vamos, la fortaleza de ocultismo. Vean, son una abierta aplicación maléfica de mucha fortaleza ideológica. La fortaleza del ocultismo son fortalezas, óigame bien, de brujería, de satanismo y de religiones de la nueva era, las cuales esas religiones, óigame, mira cuál es el problema de estas religiones, y eso que llaman ahora cientología, ciencia cristiana, eso que invitan a espíritus guías a operar en ella. En todas esas religiones hay un espíritu guía. Después yo les voy a explicar qué significa esto en el part 2, este es part 1. Entonces, esos trabajan como un modulador, como un amplificador de poder para los espíritus territoriales que habitan en regiones específicas. Por ejemplo, Haití. Miren, usted vuela de noche sobre Haití y oye los tambores del vudú. Es imposible que un avión que pongan a 90,000 pies de altura, a 900 kilómetros por hora, vaya a oír los tambores del vudú, pero que no son tambores cualquiera, son tambores satánicos que exaltan el nombre de Satanás. Vudú, ahí. Y yo he visto zombies caminar, que no es cuento de camino. Así que, ¿cuántos quieren ir de misioneros para Haití? Levante la mano. ¿Nadie? Entonces, vamos con las fortalezas sociales. Ay, ay, ay. ¿Qué son las fortalezas sociales? Son las fortalezas que aplican una opresión sobre una ciudad en la cual la injusticia, óigame, injusticia social, como el racismo, la pobreza, invitan a los espíritus guías a operar. Donde hay racismo, donde hay corrupción, donde hay injusticia social. Por ejemplo, en los años 50, miren lo que pasó. Y ha pasado mucho. En Estados Unidos hay una secta que se llama el Ku Klux Klan, que matan a los negros. Por eso yo no quiero ir para allá todavía. Fíjense usted, había una mujer llamada Rosa Parks, una negra, y esa negra se montó en una guagua, en un autobús. Y para aquellos tiempos estaba prohibido que los negros se sentaban de la mitad de la guagua, del autobús, hacia atrás. Ninguno podía sentarse adelante. Un día esa negra llegó a atravesar y se sentó ahí en los primeros puestos, y llegó un hombre blanco y le dijo, quítate porque quiero sentarme ahí. Y él dijo, yo no me quito. Quítate. Incluso iban presos por eso. Era un delito de Estado sentarse en un lugar público. Entonces dicen
dame ese puesto. No, entonces el mismo el chofer de la guagua le dice, Rosa, dale el puesto porque te van a meter presa. Que me metan, pero se acabó esto. Me cansé de la injusticia. Diga conmigo, me cansé de la injusticia. En mi país dice que el vivo molesta hasta que el bobo quiere. Y la metieron presa. ¿Y sabe qué pasó? Fue tanta la injusticia y eso llegó bueno, yo creo que retumbó en todos los Estados Unidos, que los mismos los negros se hicieron un pacto, se unieron. Mira la unidad, lo que produce la unidad. Se pusieron de acuerdo en no utilizar nunca más esos autobuses. Se iban a pie y caminaban kilómetros para ir al trabajo, para ir al colegio, a la universidad, y los autobuses vacíos con 4 blanquitos, y hasta muchos blancos se solidarizaron con esa negra, tanto que la sacaron de la cárcel y abolieron esa ley, y parece eso quedó ahí. Ella era cristiana. Ella era cristiana. Cuando usted tiene mira hermano, vea, cuando no importa de qué color sea usted, de repente no sabe leer ni escribir, pero está lleno del Espíritu Santo, algo va a pasar. Algo va a pasar, hermano. Algo tiene que pasar. Aleluya. Y quiero decir, mira, esa negra rompió con esa fortaleza social. Hubo un muchacho joven, un jovencito pastor, que cuando oyó la historia de él se solidarizó con la iglesia, porque era un pastor negro, pastoreaba creyentes negros. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Levantó la bandera de la justicia social y comenzó a pelear contra la discriminación racial, que eso es una fortaleza social. Y ese hombre comenzó a crecer en la defensa de sus hermanos negros, sus hermanos afroamericanos, y llegó a ser hasta un candidato presidencial. Ese joven pastorcito no lo conocía mucha gente, pero hoy nosotros lo conocemos y se llama Martin Luther King. Mira hasta dónde influenció él. Tú no sabes hasta dónde tú puedes influenciar a alguien. Oye hermano, ojalá que alguien aquí valore lo que yo estoy hablando, porque difícilmente usted va a oír esto. Esto usted no lo va a oír. Gloria a Dios. Y yo tengo alergia. Y le dije, Señor, dame fuerza para... Alegría no, alergia. Alegría me va a dar cuando vaya a cortar. Ahora vamos con la fortaleza entre la iglesia y la ciudad. Diga conmigo, fortaleza entre la iglesia y la ciudad. ¿Qué es esta fortaleza? Óigame, esta fortaleza es el antiguo, antagonismo que existe o que se da entre la iglesia y la ciudad, y que crean una mentalidad de nosotros contra ellos. Óigame, hay lugares donde la iglesia, entre comillas, pero que han sido capturadas por esta fortaleza de iglesia, de este tipo de fortaleza, entonces son enemigos de la sociedad, son enemigos de la gente, son enemigos de todo el mundo, mi hermano. Y entonces la sociedad, el pueblo, es enemigo de la iglesia. Ay, santo. Mire, yo le voy a decir algo. Hay iglesias, óigame, hay iglesias que son una bendición para el mundo, ¿sí o no? Pero hay iglesias que son una maldición para el mundo. Hay cristianos que son una bendición para el mundo, pero hay cristianos que son una maldición para el mundo. ¿Me expliqué o no me expliqué? Maldición, ¿por qué? Porque dicen mal de la iglesia y creen que todos somos iguales. Bueno, si alguien sabe más de este tema, puede quedarse nadando en la nebulosa, pero si no sabe este tema, oiga. Por ejemplo, la iglesia ve con frecuencia el gobierno político de la ciudad como un enemigo, y no es así, no es así, porque las autoridades que hay son puestas por Dios, y nosotros tenemos que orar por ellos, para los que están en eminencia,
y para que Dios haga su voluntad, obviamente. Aleluya. Ahora, y la ciudad a menudo, fíjate bien este contraste, y la ciudad a menudo ve a la iglesia bajo la luz negativa y la ve como su enemigo. Dios mío. Ahora, esta fortaleza se derriba cuando la iglesia aprende a ser una bendición para la ciudad. Por ejemplo, en la iglesia, y Dios sabe que estoy hablando verdad. Nosotros, cuando estábamos una vez en una organización privada, y nosotros un día fuimos y limpiamos toda la urbanización, cortamos todo el césped, dejamos todo bien bonito, recogimos todo lo malo y dejamos la urbanización bien bonita. ¿Sabe qué hacía la gente? Bebían cerveza y dejaban la botella en la puerta de la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, que yo llegué allí, comenzamos a recoger la botella, nunca le dijimos nada. ¿Sabe qué hicieron? Nunca más se paró una botella en la puerta de la iglesia. ¿Sabe? Incluso cuando iban a beber, que estaban cerquita de la iglesia, pastor, no se preocupe, nosotros recogemos la botella. ¿Pero qué hace eso? La iglesia no hace obras sociales. Mire, yo recuerdo una amiga nuestra, hubo un río, el río de la ciudad se desbordó y acabó con un pueblo. Y ellos se metieron, una señora con sus hijos, a limpiar, a sacar barro de una casa. Y eran inconversos, y desde ese día cambiaron la perspectiva del evangelio. Inclusive la señora tiene dinero y le regaló los aparatos electrónicos, nevera y todo eso que tenía esa señora ahí. ¿Pero por qué se la dio? Porque se lo ganó, porque sacó el barro con sus hijos y limpió todo. Y la señora le dijo: te lo regalo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que tenemos que aprender, hermano. Mire, hay veces que la gente le predican a los inconversos. Y aquí tenemos que hacerlo, yo también lo hago. Pero muchas veces tú no sabes si esa persona no ha comido. O de repente está pagando alquiler, no tiene dinero, lo están echando, tiene la mujer preñada, tiene 4 muchachos chiquitos. Entonces, y de paso tú vienes a mandarlo para el infierno, imagínate tú. Muchas veces nosotros tenemos que invitar a alguien a comer, darle una empanada, y después, porque hay un dicho que dice barriga llena, y después te va a oír lo que tú le digas. ¿Entiendes? Bueno, vamos con el otro. Aleluya. Aprenda a hacer una bendición. Ya hacemos, compramos cal y pintamos los árboles de ahí para abajo blancos, quedan bonitos. ¿Entiendes? Pero hermano, imagínese usted. Mire, eso es lo que hace la organización. Hay un muchacho que consume droga y él roba, pero roba afuera, en otro pueblo. ¿Y sabe qué hace la comunidad? Cuando en diciembre mandan a pintar la comandancia de la policía y lo contratan a ese ladrón para que pinte la policía. Porque inclusive ese ladrón no permite que otro ladrón robe en la organización. Entonces, si una persona así puede defender su territorio, cuidar su casa, su gente, sus vecinos, entonces nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, hermano, hay gente, muchas veces, hermano, hay gente que barre una mata a su lado y de repente nunca le han barrido del frente a la señora de al lado. El día que ella vea que su frente está barrido, nunca más te va a tirar basura para tu lado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Okay. Vamos a los asientos de Satanás y quiero que en este punto me atiendan. ¿Qué son los asientos de Satanás? Un asiento de Satanás es una localidad geográfica que está altamente oprimida y controlada por un principado de las tinieblas. Dios mío. Por ejemplo, México está controlado por
por un principado que se llama la Santa Muerte. Óigame, la Santa Muerte es una fortaleza terrible. Ahora, desde ese asiento satánico, el diablo hace la guerra contra la ciudad o contra la nación. Mira cómo va la proyección más allá. Ya no es a nivel del barrio, ahora es a nivel de la ciudad y después de la nación. Porque el diablo sabe eso, que el evangelio comenzará primero a predicarse por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así mismo hace el diablo, porque el diablo es un imitador de Dios. San Agustín dijo que llamó a Satanás simio Deus, que eso en latín significa el mono de Dios. Él es un imitador. Vamos ahora con las fortalezas sectarias. Estas fortalezas sectarias que habla de sectoriza, o sea, que dividen, son fortalezas que causan divisiones en las iglesias. No me diga usted, en todas las iglesias hay este tipo de fortaleza. Óigame, fíjate esto. Por ejemplo, yo me acuerdo en la congregación una vez, hace años, alguien me dijo, no, pastor, tenemos que dividir la iglesia en los jóvenes, en los caballeros, las damas. Yo le digo, no, esa palabra no la acepto. No me utilice más, voy a dividir la iglesia. Diga, voy a multiplicar la iglesia en grupos de jóvenes. Usted cambia, porque yo aborrezco la división. Si yo veo un lugar y alguien me está hablando mal de alguien, créanlo, que le va a ir mal. Porque las divisiones son del diablo. Pablo le dijo a los corintios, hablaban lengua, hacían milagros, tenían todos los dones. Pero mire, de Dios, yo le hablo a ustedes como a carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, no soy todavía carnales, que debería haber madurado y comer vianda, comida sólida. Todavía hay que darle leche. Porque hay gente que no crece, hermano. Aquí hay gente que tiene años de iglesia y no tienen fruto. Y una persona que apenas tiene unos meses y ya está volando en la presencia de Dios. Bueno, no me voy a meter ahí mucho con usted. Entonces, esta fortaleza, como le dije, causan divisiones en la iglesia. Causan orgullo en doctrinas o en creencias. Por ejemplo, hay congregaciones o hay concilios que se creen mejor que otros. Hay concilios que ellos dicen que los únicos salvos son ellos. Hay concilios que si tú te sales de ahí, hay iglesias que si tú te vas de allí porque Dios te sacó, porque Dios te sacó, porque no te dé la gana de estar allí, entonces te maldicen y dicen que fuera de ellos te vas a perder. Ay, ya no me estoy entendiendo, me está entendiendo. Entonces, son gente que forman una idolatría de denominaciones o de sistemas particulares de creencias que producen aislamiento del resto del cuerpo de Cristo. Hermano, el que tenga sueños, clávese cabeza, hágase salto la rana, no sé, pero me quedan 2 puntos, yo quiero decir. Yo no tengo la culpa que no hayan dormido anoche, se quedaron viendo muñequitos en el televisor o chateando. Pero esto tiene que oírlo. Si no me va a llevar el diablo a mí. Entonces, este tipo de fortaleza aíslan, ellos se aíslan del resto del pueblo de Cristo. No se juntan, no porque yo soy bautista, aquel es trinitario, esto, aquello, es metodista, es presbiteriano. Esos apellidos se los puso el hombre. Somos solamente la iglesia de Cristo. Y esta es la última, la fortaleza de la iniquidad. Fortalezas de iniquidad. Ahora, ¿de dónde vienen estas fortalezas? Esta fortaleza procede de los pecados de los padres que producen iniquidad o debilidad hacia cierto tipo de pecado en las generaciones sucesivas, en las generaciones que vienen. Por ejemplo, hay gente que su abuelo
su ancestro era débil con las mujeres y resulta que todo el mundo es mujeriego. ¿Me explico o no? Era débil con los malos negocios, los negocios chuecos, no sé, las cosas delictivas. Y ahí todo el mundo, el que no roba carro, atraca, o el que no hace cualquier cosa. O sea, son fortalezas, mi hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, cuando tiemblan los cielos, automáticamente temblará la tierra. Óigame, tiemblan los cielos cuando hay un trueno en el cielo, créalo, que usted lo siente en la tierra. Entonces cuando tiemblan los cielos, instantáneamente también temblará la tierra. ¿Por qué? Porque existe una conexión o un paralelismo entre las cosas espirituales en los cielos y las cosas que suceden a nivel de la tierra. Ajá. Así que, hermano, de verdad que usted ha sido bendecido hoy. Hoy, estamos en junio 2022. Hay naciones impenetrables cuando se le quiere llevar y plantar el evangelio del Señor Jesucristo. Son fortalezas terribles, hermano. Son fortalezas, mire, yo fui una vez a una isla a predicar y resulta que el líder religioso de la iglesia tradicional agarró al misionero que llegó y le cayeron a piedra, lo hirieron, y la Biblia se le echaron en el mar, se la rompieron. Entonces, mira, yo no sé, este evangelio aquí es un evangelio de guarapo. Hasta que Dios levante una cosa fuerte a ver quién es quién. Si no hubiera venido la persecución en Jerusalén, los discípulos no salen a predicar. Dice que por la persecución ellos salieron por los pueblos, iban predicando, fundando iglesias. Amén, hermano. Entonces la iglesia está estancada. Está estancada. Entonces, esa fortaleza que el diablo levanta para que el evangelio no sea sembrado, muchas veces son difíciles de derribar. El problema realmente no radica en lo que vemos en la tierra, sino en la verdadera fortaleza de Satanás que ha levantado en los aires. Óigame. Aleluya. Mire, allá para que usted vea que yo estoy hablando por la palabra. Cuando Daniel, el profeta de Dios, un hombre santo, puro, que no lograron acusarlo de nada porque fue hallado fiel en todo lo que él hacía en el reino. Era fiel. Y cuando oró, Dios, porque quería una respuesta, hermano, y se metió en ese mismo día, Dios le mandó el ángel Gabriel para que le llevara el mensaje, pero había un demonio en los aires llamado el príncipe de Persia. Por 21 días lo resistió, no lo dejó pasar, tanto que tuvo Dios que mandarle a Miguel y a sus ángeles para darle una paliza a ese demonio allá arriba, esa potestad de los aires, para que pudiera bajar a dar el mensaje al profeta Daniel. Entonces usted tiene que entender, hermano, usted va a orar, usted no está viendo lo que está en el cielo. Señor, sí, gracias, Señor, gracias. No, usted no sabe si la oración llegó o no llegó. Usted tiene que aprender a moverse en el área de la guerra espiritual. Pídele al Señor discernimiento del Espíritu. Amén. Ahora, todo esto data de muchos años atrás. ¿Cuándo? Cuando nuestros padres pecaron y le dieron autoridad al enemigo para levantarse y tomar autoridad. Es decir, le dieron al diablo un derecho legal sobre nuestros pueblos. Ay, Dios mío, sobre nuestros pueblos, ellos le dieron un derecho. Por ejemplo, hay una monja, yo vi esa monja, una señora que se murió, se duró como 20 años enterrada. Cuando la fueron a cambiar para otra urna, estaba igualita, y la tienen en Venezuela. Se llama la Madre María de San José, y ahí está, y la gente va, mira, haciendo fila
Entonces, hay cosas que nuestros padres hicieron. Y créalo, hermano, le voy a explicar. Cuando los discípulos vino un ciego donde estaba Jesús. ¿Sabe qué le dieron los discípulos a Jesús? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos entendieron que hay herencia de maldición. Y yo les voy a hablar de lo que son enfermedades crónicas y enfermedades autoimpuestas. Algún día que Dios me permita estar aquí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Entonces, ¿qué es esto? Esto es el pecado generacional, el que realmente produce todo este berenjenal, todo este caos. Es aquí donde tiene que haber un verdadero arrepentimiento del pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo del Señor. Óigame, Daniel confesó los pecados de su pueblo. Nehemías confesó los pecados de su pueblo. ¿Cuánto están entendiendo? Esdras confesó los pecados de su pueblo y Dios trajo bendición. La Biblia dice en Oseas capítulo 5 versículo 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia ellos me buscarán. Ay, santo, ay, santo. Bendito sea el Señor. Ahora, solamente cuando nos arrepentimos, hermano, miren, confesamos el pecado que no es nuestro. Mi abuela era bruja. Mi abuela era bruja y yo nunca andaba en eso. Yo he volado en avión, no en escoba. Entonces, ¿qué hay algo? Cuando tú tienes esto y tú haces frente a este tipo de fortaleza, a esta realidad espiritual, ya tú no tienes que tener miedo porque en tu familia no va a venir más brujos. Tú me estás entendiendo, los brujos se van a convertir. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo quiero decir? Dice que cuando Pablo llegó a una ciudad, los brujos, los que practicaban magia negra, venían y se convirtieron, fueron bautizados por el Espíritu Santo y en las aguas en el nombre del Señor. Y dice que quemaron los libros, estaba valorado en 50,000 talentos, un dineral. Lo quemaron porque llegó Pablo, que conocía de guerra espiritual. Aleluya, aleluya, aleluya. Ok. Entonces, solamente así, hermano, se puede revocar, se puede invalidar todo derecho legal que se le dio a Satanás. Entonces nosotros podemos recuperar el pueblo, la ciudad para el reino de Dios. Amén. Nuestras naciones. Y será cubierta nuestra tierra por la poderosa sangre de Jesucristo. Mire esto. Una hermana, su hijo consumía droga y un día llegó más drogado que nunca y buscando dinero, y como no tenía la hermana, sacó la pistola al tipo y le puso la pistola en la cara y le dijo: dame real o te pego un tiro. ¿Sabe qué dijo la madre? Una mujer de Dios le dijo: bueno, mátame pues, Satanás. Y el tipo le dio 2 tiros en la cabeza. ¿Sabe por qué se lo dio? Porque ella lo autorizó. Le dijo: mátame pues, Satanás. Y Satanás no está esperando una segunda oportunidad. Él te mata. Usted nunca autorice al diablo a tocarlo, ni a usted ni a su familia. Y termino con esto. Segunda de Crónicas 7:14. Eso se lo sabe todo el mundo, pero este es muy poderoso. Si se humillara mi pueblo, el problema es que no hay humillación, hay mucha soberbia. Soberbia en el liderazgo, soberbia en el pastorado, soberbia por causa de los credenciales, por el tiempo que tenemos, por soberbia en los talentos, en la música, en el que canta, en el que enseña, talento, soberbia. Si se humillara en mí, diga conmigo, mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Estamos hablando de nosotros, sobre el cual es invocado mi nombre. La Biblia dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Dios los que son suyos, por lo tanto apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Sobre el cual es invocado mi nombre, y orar. El problema es este. Esto ya está lleno aquí. Y orar y buscar mi rostro. Ay, hermano. Y se convirtieron de sus malos caminos.
Está hablando del pueblo de Dios, pero Dios lo está viendo que andaban en malos caminos. Hay cristianos andando en malos caminos. En el Salmo 1 dice: bienaventurado varón que no anduvo en consejo de mal, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la gente cree que con ellos, eso es con Jesucristo. ¿Quién de aquí no ha andado en malos consejos? ¿Quién no ha andado en malos caminos aquí? ¿Quién no se ha... Una vez que me dijo: por eso yo no voy al cine, porque tú te sientas ahí donde se sientan los impíos. Entonces cuando hay un avión no te sientes, porque si se sentó alguien, un impío antes que tú. Vas a una banca, a un banco de un hospital o de los bancos, no te sientes, o en la guagua, o en el taxi, vete parado, porque ahí se sentó algún marihuanero o un brujo antes que tú. No se habla de eso. Silla de escarnecedores es cuando alguien se sienta a comerse a alguien, a devorarlo con la lengua, a destruirlo. Eso es un escarnecedor. Cuando hay gente que se reúne a hablar de alguien, a hablar del pastor, a hablar del hermano, porque no me gusta cómo predica, porque no me gusta cómo hace esto. Bueno, usted friéguese. Pero cuando Dios manda a la gente a predicar, mire hermano, cuando Dios manda a uno a un lugar es por algo. Este país necesitaba este mensaje que yo estoy predicando. Porque la gente lo predica. Porque no quiere que la gente se le ofenda, que la hermanita se vaya, que el joven se vaya, que el que toca el piano no se vaya para otra iglesia, que se vaya. Y cuando suene la trompeta, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a llevar en dónde? Porque si se exhorta el pecado, los jóvenes se molestan y es que se vayan. ¿Usted qué cree? ¿Que la juventud se va a santificar alcahueteándole pecado? Y declarándole flores. ¿Qué flores de qué? Aquí hay jóvenes que no están trabajando, ni están estudiando, que no están haciendo nada, deberían estar aquí. No están aquí. Y tú lo vas a ver el domingo: suelta la gloria, alaba a Dios y la gloria. Tú lo vas a ver. Pero no están aquí. Por eso yo no creo que eso es muchipluma. Yo digo como David: y aunque me juzguen, más duro hablaré y más alto saltaré para honrar a mi Dios. Hermano, Dios me mandó a predicar y punto. Y buscar mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Imagínense usted un clamor tan terrible que llega al cielo.